Tu historia el día de hoy, Emilio Valles Vidrio. Los jueves siempre nos cuentas una historia que nos hace reflexionar, que nos hace enojar, que nos hace pensar sobre los valores, los principios, las coincidencias en la vida, ¿no? Por momentos cómo hay caminos que parece van por distintos lares y cómo llegan a unirse. En fin, inverosímiles por momentos tus historias. Sí, sin duda, Fer, y que de repente a veces en historias como las de hoy sí te das cuenta que en algún momento en la vida estás destinado a algo y cuando sucede una situación de crisis o desafortunada y te preguntas tantas veces ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasó a mí? A lo mejor no estás viendo hacia lo que viene, hacia el futuro, a lo que podría pasar o que existe a lo mejor quizá alguna razón muy fuerte, si lo quieren ver como Dios, el universo, lo que ustedes quieran, que finalmente hay un proyecto en tu vida y tiene una razón de ser, aunque de manera inmediata ante las circunstancias no lo veas. Y en torno a justamente al día de hoy, del 19 de septiembre, pues hay, diría yo, miles de historias que se generaron precisamente en 1985, luego en 2017 dos también. Fechas, es increíble. Sí, que convergen en este asunto de historias, de muerte, pero también de vida. Y precisamente en estas historias de vida vale la pena hablar de una que me parece justamente, y lo digo con todo respeto, parecería una ironía, pero está relacionada justamente con esto que te digo, con el tema de hay una razón y a lo mejor en ese momento no la encuentras y al final del camino entiendes el porqué. Y es la historia que sucedió precisamente el 19 de septiembre de 1985, eran las 7:19 de la mañana, cuando el edificio de médicos residentes del Hospital General de la Ciudad de México se derrumba. Y en ese edificio estaba trabajando el doctor Francisco Javier Bucio. Prácticamente 4 edificios de la parte de arriba quedan colapsados y 4 de pisos de abajo se sumen todavía más y él queda prácticamente en medio, como en un sándwich. Y dentro de lo que sucede queda atrapado y atorado, pero lo peor del asunto es que queda atrapado con su brazo derecho, su mano derecha prácticamente queda, además de destrozada, queda atrapada en estos escombros. Y pues él platicaba que cuando empieza a temblar, cuando empieza a moverse todo, pues se queda a la espera pensando en que iba a terminar el sismo en un momento, pero de repente un ruido impresionante se registra y oscuridad total, el edificio se retuerce y oscuridad total. Y cuando despierta es cuando se ve atrapado justamente entre estos escombros con la mano derecha atorada y sin la posibilidad de salir. En este asunto prácticamente entra en una desesperación y trata de salir, pero no puede. Se da cuenta que va a permanecer ahí un rato en lo que quizá algunas personas logren rescatarlo. Él esperaba de alguna manera que en unas horas llegaran por él, en un par de horas, 5 horas pudieran quizá rescatarlo. Y le empieza a dar sed. Imagínate la desesperación cuando está atrapado y él contaba que enfrente de él había una jarra de agua. El único problema es que no la podía abrir. Y tenía agua la jarra y no la podía abrir. Y peor aún, enfrente de él también había un refrigerador que había sido aplastado. No podía moverse. Pero tampoco podía moverse y no alcanzaba a sacar nada del refrigerador. Y lo único que decía es, aquí tengo el agua enfrente, aquí tengo quizá comida y no la alcanzo y no la puedo hacer. Después de prácticamente 2 días, entran los rescatistas que lo localizan y empiezan a evaluar la situación y se dan cuenta que existen solamente 2 opciones. La primera de ellas, la más simple, la más fácil, era en el que le decían, vamos a cortarte el brazo para poderte rescatar. Tenemos que cortarte prácticamente el brazo completo porque tu mano está destrozada, está atrapada y no la podemos sacar. Y la otra opción es tratar de apuntalar parte de los escombros, hacer una especie de palanca, levantarlos y tratar de sacarte completo. El único problema es que si esto se colapsa, nosotros sí alcanzamos a salir. Pero tú no vas a alcanzar a salir.
y ya no existiría opción de poder rescatarte. En este sentido, su sueño, irónicamente, el doctor que estaba estudiando, pues era ser cirujano plástico. Y entonces él decía, no me pueden cortar el brazo, si no prácticamente pues no voy a ser cirujano, o sea, no tiene sentido. Entonces honestamente prefiero morirme a que me corten el brazo. No tendría sentido vivir si no voy a ser cirujano. Estaban ahí sus hermanos, que inmediatamente cuando se enteraron, pues llegan ahí el 19 de septiembre, y sus papás también del médico, y son sus hermanos y sus papás quienes toman esta determinación y dicen, pues no lo vamos a dejar, vamos a estar aquí, si hay que estar presentes, si hay que ayudar, si hay que trabajar para sacarlo, nosotros trabajamos, y si el edificio se derrumba, que se derrumbe con la familia adentro. Y entonces empiezan a trabajar para poderlo liberar y sacarlo y permitir que pudiera liberarse su mano. Él cuenta que por momentos hasta en esta desesperación se ponía a cantar con tal de ahuyentar este sentido de miedo, de que iba a morir, y porque además por momentos también se quedaba dormido y tenía pesadillas y soñaba y se preguntaba con que si realmente en algún momento iba a poder regresar a Cancún para ver el mar, porque él había trabajado muchos años ahí y había estado allá en Cancún, y decía, no tengo idea si alguna vez en la vida volveré y visitaré el mar. Pero finalmente, después de casi 4 días, 93 horas, le logran liberar el brazo, logran sacar la mano, y los rescatistas lo sacan. De ahí se lo llevan de manera inmediata a la clínica allá a La Raza para que le hicieran una cirugía. El único problema es que desafortunadamente ya no había opción de salvarle la mano, es decir, los dedos de la mano, ni tampoco y parte de la palma de la mano, que perdió la palma de la mano, los dedos, y en ese instante le dicen, es lo más que podemos hacer y no hay mayor alternativa. Ante tal circunstancia, el doctor dice, ya no tiene sentido estudiar medicina, no le veo caso, me doy por vencido, realmente mis sueños han quedado frustrados y ya no tiene sentido que yo me dedique a hacer algo que no voy a hacer. Déjame ir una pausa, Emilio Valles Vidrio, y continuamos escuchándote aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Qué historias, ¿eh? Volvemos. Continuamos, mi querido Emilio, con esta historia que pues es la mano del milagro del 85, en donde estoy viendo las imágenes y son conmovedoras, ¿eh? Continúa, ¿sí? Por favor. Pues como les decía, entonces pues prácticamente el doctor decide entonces ya no continuar con sus estudios después de lo que le había sucedido. Pero como sucede, como te decía, en estas historias llega pues una especie de milagro, porque se encuentra con el doctor Harry Bunk. Era en ese momento una autoridad mundial en microcirugía, y acepta trasladarlo a San Francisco, California, donde trabajaba en una novedosa técnica. No se tenía pues antecedentes de lo que hacía el doctor Harry Bunk, que era implantar los dedos de los pies en manos accidentadas. 4 años de trabajo intenso con el propio doctor, que viaja, el doctor Francisco Javier viaja a California, ahí con el cirujano Harry Bunk, y prácticamente lo adopta. Además que en ese momento el doctor Francisco era muy joven, entonces lo adopta y lo pone incluso a trabajar ahí con él. Le dice, órale, vente a trabajar, vente a aprender cómo es el asunto de las cirugías. Tú querías ser cirujano, ¿no? Pues entonces vente a trabajar. En lo que empieza todo este proceso para prepararte efectivamente para que podamos hacer esta cirugía y pues darte la oportunidad de que tú puedas volver a tener una mano. Sin cobrarle un peso, lo adopta, lo enseña y le hace la cirugía.
El doctor Harry Bunk muere en el año 2008 después de ser considerado la máxima autoridad en cirugías de la mano, y ahora casi 35 años después de este terremoto del 85, el doctor Bucio realiza todo tipo de procedimientos de cirugía plástica y estética en una clínica allá en Tijuana, en Baja California, y de hecho ni sus propios pacientes se dan crédito. Incluso hay muchos que ni siquiera saben que el doctor pues tiene en una cirugía en la mano con los dedos de los pies, y quizá pues su propio valor en haber enfrentado las circunstancias, por esta ironía de querer ser el cirujano plástico, encontrarse al cirujano plástico adecuado, y hoy ser el cirujano plástico, uno de los más importantes, de los 20 cirujanos plásticos más importantes del país allá en Tijuana, y que todavía, a pesar de todas las circunstancias, lo toma con un sentido del humor inmenso cuando dice que realmente los guantes con los que opera él vienen defectuosos, porque dice, traen muchos dedos y yo nada más necesito 3. Qué impresionante historia, Emilio. Íbamos a tener un enlace con él, pero desafortunadamente ya no podemos concretar ahorita la llamada por la cirugía que me parece que va a tener. Pero íbamos a platicar un día con él. Que venga a platicarnos, porque ¿cómo en ese instante que le dicen, pues básicamente todos los escenarios que te tenemos no son alentadores, tú estando abajo de todas estas vigas y en medio de esta catástrofe causada por un terremoto? Si sales, puede ser sin brazos. Si no sales, pues te mueres. O sea, ningún escenario era alentador. ¿Y cómo esto es un milagro? Sin duda. Sin duda, y por eso él platica en ese sentido, de que cada vez que hace una cirugía, pues lo hace con un tono en el cual no solamente pues ve o considera que existió una parte importante en todo este proceso para que él esté allí. Dice que no se considera a sí mismo un milagro, ni tampoco una persona con discapacidad, sino una persona con un compromiso que tiene hacia las demás personas, precisamente de brindarles esta atención en cuestión de cirugías plásticas. La mano del milagro. ¿Qué recuerdos tienen de los 19 de septiembre? Yo siempre recuerdo a una amiga que su mamá se había quedado a dormir en otro lugar y ese edificio cayó y su mamá muere. Siempre recuerdo a su madre el 19 de septiembre. Casos terribles. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan que les conté, yo no usaba WhatsApp. No tenía la aplicación por seguridad, porque no me gusta, porque es muy hackeable, porque creo que te quita mucho tiempo. Todo el mundo manda cadenas y son 80% de bobadas y pérdida de tiempo y 20% cosas que realmente valen la pena. Pero para llegar a ese 20 es un desastre. Tienes que pasar por ese 80. Y no tenía esa aplicación. Y el 19 de septiembre yo perdí de vista y de información y de todo a mi hija, que estaba en el centro en una visita escolar. Y abrí WhatsApp porque pues las mamás sí sabían ¿Dónde estaba? Claro. dónde estaba todo el mundo, ¿no? Por justamente tener un chat de mamás. Y yo lo abrí por eso. Porque ahí me di cuenta que pues es donde te puedes informar en estos casos. Lo demás, como quiera que sea, lo resuelves. Pero si yo, que la tuve fuera del radar una hora, mi angustia era monumental. Me imagino ustedes que han vivido historias trágicas en torno a un 19 de septiembre o cualquier evento de la naturaleza, pues nos hace reflexionar lo chiquitos que somos y si estamos preparados para estas cosas. Y la verdad es que no estamos. Sí, somos muy vulnerables en ese sentido, Somos ¿no? muy vulnerables. Y más cuando las circunstancias a veces ni siquiera te lo permiten, ¿no? Por la zona en la que estamos, por el edificio en donde trabajas, por la zona geográfica en la que te mueves, porque las herramientas que tenemos ahorita ya prácticamente es un teléfono celular para poder localizar y que no funcione. Entonces te entorpece, te frustra, te angustia, ¿no? Yo les digo, miren, el simulacro fue hoy a las 10 de la mañana, horario Ciudad de México. Creo que
la mayor parte de las personas lo atendieron, cosa que me parece muy positivo. Y como lo dije en el video, en donde a mí me tocó el simulacro a esa hora, atiéndelo, porque tú nunca sabes cuándo esto va a ser un evento real, cuándo va a suceder un verdadero terremoto, de qué magnitud, en dónde te agarre. Y lo que sí nos tiene que enseñar un simulacro y toda la información a la redonda, y tener una mochila de emergencia y ponerte de acuerdo con tu familia en qué es lo que tienes que hacer, en dónde se quedan de ver en caso de que se caiga una casa, en fin, claro, todas estas medidas precautorias, pues es justamente durante un simulacro que tenemos que acostumbrarnos a hablar del tema, a tratar. Una persona que trabaja conmigo me dijo, no, déjame llegar después del simulacro porque a mí me da mucho miedo. Le dije, mira, pues no, haz lo que quieras. Pero pensé, es muy irresponsable hacerlo. Porque si justamente te da miedo, es lo que tienes que afrontar. Exacto. Tienes que justamente hacer muchos simulacros en tu vida, no esperar que hagan uno masivo para tu poder estar preparado en la medida de lo posible frente a una tragedia de esta naturaleza, ¿no? Sí, eso ya nos los enseñó. Digo, para algunas generaciones, el del 2017 fue su primera experiencia trágica. Para otras generaciones, como la mía, por ejemplo, ya van 2 llamados, ¿no? Claro. En el del 85, ahora en el del 17, y ojalá que no se repita otra, pero que de alguna manera nos dicen, oye, pues ya van 2, tienes que estar preparado, tienes que tomar consideraciones. Sí. Yo un día reuní, no había simulacro masivo ni medios de comunicación de nada. Un día reuní a un grupo de amigos de mi hija y de mi hijo que coincidentemente habían ido a comer a la casa y era un chamaquerío, y les dije, a ver, mocosos, se sientan y antes de comer les voy a decir qué vamos a hacer en caso de un terremoto. ¿De qué? Me dicen tía Cata, ¿no? ¿De qué está loca, tía? No, van a salir de esta casa aprendiendo qué es lo que se debe de hacer. Les puse las alarmas, unas que yo saqué ahí del teléfono, cada quien estaba en lugares distintos. Hicimos el simulacro por lo menos 3 veces. Cada que iban me decían, Fer, muchas gracias, porque yo ya sé qué hacer en un terremoto. Cuando le toca a mi hija en el centro de la ciudad, ella le dijo a las amigas y a las maestras qué era lo que tenían que hacer, porque no sabían. No sabían qué hacer, las maestras aterradas, no sabían qué hacer. Cuando a ti te sacan de repliégate en la pared de la aula, si te sacan de ahí, ya no sabes qué hacer. Ya no sabían qué hacer las maestras. Tenemos que saber qué hacer. Sí, porque además es irónico, hay 2 cosas importantes. Una, hacemos un simulacro ubicándonos en nuestra zona donde siempre habitual. Exacto. Sí, estamos aquí sentados. Pero vamos. ¿qué pasaría si los niños están en el patio? Claro. Hacer un simulacro si están en el patio, hacer un simulacro si están en el aula. Vamos al súper, hagamos un simulacro. Vamos en la calle, hagamos un simulacro en el coche. ¿Por qué no nos dedicamos 2 meses de nuestra vida a hacer simulacros en todos lados? Para que por lo menos la información, estar informado y saber qué hacer, te quite el miedo. Yo sé que un terremoto da mucho miedo, sobre todo por quienes y cómo lo vivieron en el 85 y cómo en el 17 y todo lo que esto significa y conlleva en la historia de México. Lo mismo un huracán, lo mismo, en fin, tantos eventos naturales, porque estamos en una zona que eso amerita. Entonces no podemos informarnos, hacer nuestros propios simulacros. En la aplicación de Sky Alert, por ejemplo, digo, a lo mejor porque no se han metido ahí de chismosos, pero ahí te dice a qué hora quieres tu autosimulacro. Y tú le pones que esta madrola suene a las 9 de la mañana, donde yo esté. Y si hay gente a mi alrededor, en lugar de asustarse de qué está pasando, accionan. Pongan sus autosimulacros en Sky Alert. Sí, hay detalles que ya debes de considerar, de verdad. Yo sí, desde el 2017, la verdad es que sí tomé ciertas consideraciones de cómo, en mi casa, pues,
cómo evacuar, Claro. hacia dónde salir, las llaves pegadas, las llaves colgadas, exactamente en dónde, que no nos podemos ir a dormir si las llaves no están allí, La mochila de emergencia. colgada a la entrada, o sea, en fin. A nosotros nos turnamos en revisar qué le falta a la mochila cada mes. En este mes te toca a ti. Entonces, a ver, tú vas, Santiago, y tú revisas que no estén caducadas la comida, que esté bien, que haya pilas, que esté el radio, que esté la madre del muerto, todo que esté allá adentro. Ya, ¿está todo bien? Bueno, entonces ahora todos dependemos de tu revisión. No la vayas a regar. Ahora el siguiente mes me toca a mí y así. Tenemos que actuar como comunidad. Sí, exacto. Porque si no... O sea, si te cae gorda tu vecina, como a mí me cae gorda, pues sí, se me cae, pero no deseo que se le caiga el poste. Si puedo ayudar a su familia, a sus hijos, si ella no está, pues yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Tenemos que ser comunidad. Sí, en ese sentido, sí. La mano del milagro de @Vallesví. Emilio, pausa, volvemos. Gracias, Fer.